Los buenos días al país. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Algunos cambios en el gobierno, cambios un poco raros, ¿verdad? Entrando gente que ha estado con la oposición política y que ha creado ciertos requemores dentro del partido oficialista. Además, tiempos de reformas en el país, reforma fiscal, ya se comienza a hablar de la reforma fiscal de nuevo, reforma al Código Laboral, al Código Penal, la Ley de Seguridad Social comienza a entrar en debate, así que hay muchos temas de interés. Al final también tendremos una importante conversación con Karina Pérez, que es abogada, experta en asuntos migratorios norteamericanos. Vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. Magín Díaz llega al Ministerio de Hacienda mediante el decreto 386-25 tras varios años de advertir sobre el crecimiento de la deuda, el gasto público, el déficit del sector eléctrico y la necesidad de una reforma fiscal, aunque con un reconocido respeto a la figura del presidente Luis Abinader. Díaz, quien fuera director de la Dirección General de Impuestos Internos entre el 2016 y 2020 y hasta ahora dirigía la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, asume el cargo tras la renuncia de José Manuel Jochi Vicente. El Ministerio de Educación de la República Dominicana informó la tarde del pasado jueves que un total de 88.538 estudiantes de secundaria y educación media general de adultos fueron promovidos tras la primera convocatoria de las pruebas nacionales 2025, celebrada entre el 24 y el 29 de junio. Según una nota de prensa, del total promovido, 63.222 corresponden a la educación secundaria en sus tres modalidades: académica, con 55.832 estudiantes promovidos, técnico profesional, con 20.365 y artes, con 2.329. En la educación media general de adultos, que incluye programas como Prepara y Educación de Adultos, fueron promovidos 25.316 estudiantes. De acuerdo con datos del informe más reciente del Ministerio de Energía y Minas, a abril 2025 las empresas distribuidoras de electricidad acumularon pérdidas totales equivalentes al 40.4% del total de la energía comprada. En términos absolutos, las EDE compraron 6.126.2 gigawatts por hora durante ese periodo. De esa cantidad, 2.252 gigawatts no se facturaron, lo que representa pérdidas del 36.8% del total adquirido. A esta cifra se añade un 3.6% correspondiente a energía que fue facturada, pero no cobrada, lo que da como resultado el 40.4% de pérdidas totales hasta abril de este año 2025. Mientras algunos países como Chile o Costa Rica han logrado mantener pérdidas eléctricas por debajo del 10%, otros, como la República Dominicana u Honduras, registran pérdidas superiores al 35%. Estas pérdidas pueden representar un drenaje de recursos públicos, debilitan la calidad del servicio y reflejan, en muchos casos, la ineficiencia de las empresas distribuidoras de electricidad. El ministro de Trabajo, Eddie Olivares, aseguró que la figura de la cesantía no está en juego, a propósito de las modificaciones realizadas al Código Laboral y aprobadas en primera lectura en el Senado de la República. Olivares declaró que desde el sector empresarial nunca se habló de la eliminación de este derecho en los cambios introducidos al texto legal. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. El presidente Luis Abinader sorprendió esta semana con la designación de Magín Díaz como ministro de Hacienda. Magín Díaz fue director de Impuestos Internos en el pasado gobierno del presidente Danilo Medina, del 12 al 20. Pero además, Magín trabajó en los gobiernos de Hipólito Mejía y otros gobiernos del PLD. Es un hombre con una gran experiencia profesional, laboral, dirige la Escuela de Economía de la Pucamaima,
y ha asesorado a diferentes organismos internacionales. La fama que creó Magín Díaz cuando fue director de Impuestos Internos era un hombre que le cobraba a todo el mundo, no importa que fuera rico o de clase media o quien fuere. Entonces, se lleva muy bien con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Mucha gente le sorprendió que saliera Jochi Vicente, pero hay que recordar que Jochi Vicente tenía ciertas dificultades con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Ellos no hacían equipo en la parte económica y parte de eso fue lo que provocó dificultades para la reforma que necesita el país y que el presidente no pudo impulsar y que tuvo que retirar del Congreso Nacional. Parece ser que la designación de Magín Díaz viene dada en esa dirección. Un tecnócrata, una persona capacitada, muy bien formada, es un hombre que independientemente de que ha servido en diferentes gobiernos, no es de un partido político en específico, pero que tiene la fama de tomar decisiones importantes cuando hay que tomar y además parece que puede entenderse con Héctor Valdés Albizu. Recordemos que va a dirigir o está dirigiendo desde ya un ministerio que es un superministerio, porque Hacienda ahora es un ministerio que acumula más poder porque con Hacienda se fusionó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, doctor. Mire, a mí la designación de una persona prominente de un partido, aunque usted señala que es lo que es un tecnócrata, sí, pero está identificado plenamente con el caso, por ejemplo, del 2016 al 20, con el gobierno de Danilo Medina, que fue director de Impuestos Internos, ¿verdad? Sí, trabajó, pero no era miembro del PLD, ni dirigente. No es eso. Yo me refiero a que es la imagen okay. Porque entonces, si es así, no tendría por qué los PRMistas estar tan inquietos por ese nombramiento. Bueno. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que eso para mí no es nuevo, porque el doctor Balaguer, por ejemplo, en su primer gobierno, después de la Guerra Civil, nombró a dos prominentes dirigentes del PRD. Creo que uno se llamaba Martínez Francisco, como en Industria y Comercio, y a otro Ángel Miolán, con el asunto del turismo. Les desató una crítica, sin embargo hicieron una tremenda labor. Porque mire, por ejemplo, don Ángel Miolán, sí, que fue una labor que estamos recogiendo los frutos. Sí, pero eso eran dirigentes de esos partidos. No, está bien, por eso le digo que no sería extraño. Claro, claro. Ahora, no deja de tener sus efectos también. Pero lo que quiero decirle es que si una persona tiene la capacidad, diríamos, instalada desde el punto de vista de su formación, como según veo que el señor Magín tiene esa formación. Yo no veo cuál es el inconveniente que no pueda ser parte de un equipo. No, lo que pasa es que los dirigentes de los partidos políticos aquí, cuando ganan unas elecciones, entienden que los que deben ser funcionarios son los miembros de ese partido. Ese es el problema. Pero el Estado no es de un partido en particular. Cuando tú eres presidente, tienes la responsabilidad de dar resultados, tú tratas de buscar los técnicos que necesitas para que te dé resultados. Eso lo entendemos usted y yo, que no dependemos de eso, de esas nóminas. Pero el que está en búsqueda, como dice el ¿entiende? No. Entonces, hay gente que ha protestado, por eso lo ha hecho. Claro, porque entiende que es un patrimonio particular de cada grupo. Ahora, yo creo que el señor Díaz, al cual no conozco personalmente, pero tengo entendido que el señor Díaz tiene un reto muy fuerte dentro de él. Claro que sí. Porque mire, aquí es muy fácil tomar medidas contra los pobres, contra los más desvalidos. Sí. Habrá que ver si él le va a entrar a lo que verdaderamente hay que entrarle aquí. Y eso lo veremos rápido, porque ya se comenzó a hablar de retomar la reforma fiscal. Bueno. Entonces, si el presidente trae a alguien que no es de su partido y a alguien que tiene la fama de tomar decisiones contra quien haya que tomarlas, sin importar que sea rico o de clase media, entonces pudiera estar, y que pueda hacer equipo con el gobernador del Banco Central, pudiera estar mirando en esa dirección. Y eso es importante porque, doctor, nosotros le hemos dicho, el país necesita realmente una reforma fiscal, pero una reforma fiscal bien pensada, bien estructurada, y además consensuada con diferentes sectores económicos. Mire, yo la pongo muy sencillo, en blanco y negro. Sí. Yo no teorizo mucho. Usted dice que yo teorizo. Sí. Hay veces que me pongo los pies sobre la tierra para decir cosas. Es que aquí no hay que dar mucha vuelta. Yo siempre he dicho, en una casa hay unos ingresos limitados, pero hay mucho gasto. Se invierte en cosas que no tienen sentido. Tienen que recoger y decir, vamos a poner aquí, quitamos allí, ponemos acá. Eso es lo que yo entiendo. Austeridad. A veces parece fácil. Ahí que está el detalle. Pero bueno. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Pero bueno, estemos atentos porque la entrada de Magín Díaz manda una señal. Vamos a ver por dónde viene. Exacto. No se asusten si comenzamos a hablar de una reforma fiscal. Yo entiendo que es importante, que el país lo necesita
y hay que hacer la reforma que amerita el país, lógicamente, recortando donde haya que recortar, quitando cosas innecesarias y grabando a quien haya que grabar. No siempre pensando solamente en la gente de clase media. Y los que más ganan, que más paguen. Así es. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Estos son unos tiempos en que vamos a hablar mucho de reformas. En el Congreso, de hecho, se está discutiendo el Código Laboral. Hay diferencias entre empresarios y trabajadores. Yo no entiendo por qué, porque ellos se pusieron de acuerdo supuestamente en el diálogo tripartito, según el documento que sometió Luis Miguel de Camps cuando fue ministro de Trabajo, y quedó claro en que no se iba a tocar la cesantía. Sin embargo, ahora han subido la diferencia cuando se va a aprobar el código en el Congreso Nacional. El Código Penal, bueno, lo tienen ahí, dándole vuelta, tratando de aprobarlo en contra del reloj. Yo no quisiera que lo aprobaran con una rapidez innecesaria, independientemente de que tienes 20 años ahí, para que no vayan a cometer errores y que después tengamos que ver cómo lo desmembran ahí en el Tribunal Constitucional. Bueno, ya comenzamos a hablar de la Ley de Seguridad Social, que es un tema importante y crucial para el país, y el presidente también ha anunciado esta semana que el 16 de agosto va a someter un proyecto de reforma a la Ley de la Policía Nacional, y esto parece que es una señal de que el presidente va a seguir apostando a que el tema de la inseguridad ciudadana se convierta no en un problema, sino en una solución en la República Dominicana, partiendo de que desde que entró al gobierno en agosto de 2020, se ha encargado de manera personal de asistir a los diferentes procesos encaminados a transformar la policía y a garantizar un ambiente de seguridad en la República Dominicana. Yo aprendí temprano, cuando estudiante a la universidad, que todo proceso de cambio, de reforma, tiene algo que se llama resistencia natural al cambio. Claro. Eso es normal en todas partes del mundo, pero aquí se pasa de normal. Porque, por ejemplo, el código es lo que está sucediendo, son los intereses de los empresarios. ¿Por qué razón? Porque ahora ellos han bombardeado en el Congreso, en el Senado, el asunto el auxilio de cesantía. ¿Por qué? Porque yo considero que el auxilio de cesantía, para mí, es sencillamente una participación exigua de lo que se ganan los empresarios. O sea, que le garantiza al trabajador, ya cuando no tenga capacidad o pierde el empleo, a sobrevivir y hasta puede crear una especie de emprendimiento propio. Sí, pero ese va a ser un debate profundo porque, de hecho, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Social, doctor, se estableció un seguro de desempleo y el objetivo era tratar de ver de qué manera se transformaba esa cesantía. Eso le iba a decir, le iba a tocar brevemente, que cuando yo fui alumno de Rafael Alburquerque, que es de los padres del código. Sí, fue lo que trabajó el código. Yo fui alumno de él en el último año de Derecho. Claro. Y él decía, lo estoy hablando hace muchos años, él decía que cuando un trabajador queda protegido por una pensión, no es imperativo el auxilio de cesantía. Y entonces viene la ley del 92, ¿verdad? Del Código de Trabajo, que tengo entendido que hasta la ley 8701 contempló ese seguro, pero no se ha implementado. Lo de cuando... La ley lo contempla, pero no se puede implementar. Claro, porque los empresarios han dicho, nosotros no podemos tener doble tributación, garantizarte una cesantía y también una pensión. Eso es crear la confusión para seguir haciendo la misma diablura que hacen siempre, lamentablemente. Ahí es que está el problema. Por eso, en conclusión de este comentario, temo de que una recomposición fiscal, que yo le llamo a eso, que pueda hacerse y que lo afecte a ellos en su... diríamos, en su mundo, ¿verdad? De muchas ganancias con pocos costos, puede verse torpedeada por esa situación también. Ojalá que no sea así. Bueno, ojalá que no sea así. Mire, doctor, esta semana se celebró aquí en el país, específicamente en Santiago, la 8ª reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas. Eso se realizó en la ciudad de Santiago. Ahí Iván Márquez, que es secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, alertó sobre el deterioro de la seguridad pública en la región y la necesidad urgente de reformar las policías en diferentes países. Él dice que la policía tiene que jugar un papel fundamental porque la inseguridad es cada vez mayor en la región y eso tiene que ver mucho por la incidencia del narcotráfico y otros crímenes nuevos en la región. Mira, yo siempre he tenido una posición, usted la conoce, yo respeto las instituciones, todas,
pero hay instituciones que no se van a respetar. Claro. Y la OEA es una de ellas. Se refiere a la OEA. Exacto, es una de ellas. Debería desaparecer y venir otra cosa. Bueno, pero ciertamente aquí estamos en un proceso interesante de transformación de la policía. Han bajado los homicidios según las estadísticas que ofrecía la ministra Farideh Raful. Y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo. El gobierno lo está haciendo, un gran esfuerzo para garantizar un entorno seguro en un país que depende mucho de la estabilidad política, económica y social que tenemos para seguir atrayendo inversión pública, inversión extranjera. Y eso se logra cuando hay seguridad ciudadana. El presidente lo entiende y está haciendo un gran esfuerzo. Ojalá que siga en esa dirección para que al final de su jornada, en 8 años de gobierno, pueda decir: yo resolví, yo dejé muy bien encaminado el asunto de la inseguridad ciudadana en República Dominicana. Yo he dejado un país donde es más seguro vivir y transitar por sus calles. Y ojalá que también el presidente pueda dejar otros logros como Pedernales, quizá la educación muy avanzada. Él tiene que concentrarse en eso. Quizá por eso está buscando nuevos ejecutivos, está buscando nuevos expertos profesionales para ir a su gobierno, sobre todo en un momento en que mucha de sus gente, muchas de sus cabezas que tienen el ministerio en áreas importantes están más en campaña política que en las actividades propias del gobierno. Bien, vamos a la pausa, regreso a una interesante conversación con Karina Pérez, abogada, experta en asuntos migratorios norteamericanos. No se muevan. Nos acompaña Karina Pérez, abogada experta en asuntos migratorios norteamericanos. Karina, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Buenos días, para mí honor estar aquí contigo. Mire, Karina, el mundo está convulso, Correcto. Muchas cosas que le contradicen la vida a los migrantes en los Estados Unidos después de la llegada de Donald Trump. Así Usted es. que es experta en asuntos migratorios, ¿cómo ve usted todo esto? ¿Cómo le ha transformado la vida a la gente en los Estados Unidos? Bueno, lo primero es que lamentablemente no es solamente este consulado, sino que los consulados a través del mundo están pasando por unas situaciones muy difíciles. En este momento los cónsules están siendo reclutados por una asociación que se llama Ben Franklin Fellowship. Esta asociación está compuesta básicamente por MAGA, o sea, Make America Great Again, hacer América grande de nuevo. Entonces, yo trato siempre de ponerme como en el punto medio, porque hay que entender que no se puede tener una frontera abierta con una locura, Sí. pero tampoco podemos tener lo que tenemos hoy. ¿Eso qué quiere decir? En vez de tú poner a secuestradores, terroristas, personas, ¿cómo se llama? Asesinos seriales en un sitio como Alligator Alcatraz, que está en Florida, este Sí. sitio, lo que vamos a poner ahí, a poner a los cocodrilos a cuidar, no es a esos asesinos en serie, ni es a esos terroristas que tumban edificios y que matan gente por placer. No, estamos hablando de que son doñitas, personas que se han pasado de tiempo en los Estados Unidos para asegurarse de que no salgan. Entonces yo entiendo que tiene que haber un punto medio y definitivamente el presidente Donald Trump no representa ese punto medio. Entonces, con una disminución enorme de personal del Departamento de Estado, realmente, lamentablemente, mi gran admirado, el ex senador Marco Rubio, lamentablemente las cosas no funcionan bien. Alguien dijo en ocasión de la nominación del Congreso que le fue tan bien en eso, porque él es de ahí, o sea, él viene de las entrañas del monstruo, como decimos por ahí, él conoce todo eso. Entonces pensaban que él iba a ser como el adulto en la habitación, the adult in the room, como dicen los gringos, Sí. pero no, parece que no, que la verdad es que hay que entender que el pueblo norteamericano quiere que saquen a los maras salvatruchas, a la persona que matan, a la persona que hacen cosas malas, pero el pueblo norteamericano no quiere que tú le saques a su vecino, que es buen vecino, que está sin papeles, que tiene sus 2 hijos ciudadanos americanos y que ha sido buen vecino, que no ha tenido problema con la justicia. Entonces tenemos que estar preparados nosotros los dominicanos en este consulado, y no solamente en este consulado, que no es el momento para las visas de paseo, visas B1, B2. Lamentablemente, los cónsules antes de usted llegar... ¿Y por qué no es el momento? Bueno, porque las estadísticas están en picada, en caída libre. La están negando muchas. No, eso es una cosa increíble. Y no solamente en República Dominicana, porque tengo que ser justa. Estamos hablando del mundo entero. Yo pertenezco a una asociación de abogados que se llama AILA, de los Estados Unidos.
y también pertenezco a varios foros de abogados que trabajan solamente esa materia en los Estados Unidos y trabajan con los cónsules fuera. Y lamentablemente es al unísono. Las visas de no inmigrante, incluso las personas están tratando de postergar las renovaciones lo más posible. Porque si usted tiene una casa en los Estados Unidos, si usted tiene cuenta bancaria buena en los Estados Unidos, usted necesita tener su visa. Claro. Entonces hay que pensarlo muy bien, pero definitivamente si usted va por primera vez y usted no tiene un tremendo caso, así como la tremenda corte, así, una cosa excepcional, sí. Quédese en su casa, mueva esa cita hasta que las cosas cambien. El presidente Donald Trump, yo no sé, porque al principio yo lo admiraba mucho por su posición pro vida y todo lo demás, pero ahora como que no sé, entonces, como tiene tanto problema, quizás se olvida un chin de nosotros, pero eso no va a pasar mañana, eso no va a pasar mañana. Mire, sabemos cómo están ahora en Estados Unidos, que cualquier quitametapaja deportan a una persona. No, es que no tiene que haber quitametapaja. Sí. Entonces, fíjese, a poner en contexto, como abogados que somos, sí. En Estados Unidos hay una clasificación tripartita que equivale aquí. Aquí hablamos de, por ejemplo, simple policía, delito y crimen. Okay, allá sí. Es lo que le llaman infraction. Los misdemeanor, los felonies. O misdemeanor y felony, ¿verdad? Correcto. Que es grave. Yo le pregunto, ¿pueden deportar a una persona por ejemplo, por una infracción pequeña? Bueno, lo que está diciendo el presidente de ICE, Tom Homan, que ha trabajado con muchas administraciones, pero que ahora se siente que ha llegado al cielo, parece, porque de 200 camas para deportación que tenía, el día que se aprobó el Big Beautiful Bill, el presupuesto nuevo, tiene creo que son 200,000. Wow. O sea que estamos hablando de que eso que usted dijo ya no importa, la línea no existe. Él ha dicho, mire, porque por los ataques, no porque sea así, pero él ha dicho que, claro, su meta es sacar a los pandilleros, cuando dice muy correctamente que está sacando pandilleros de la calle y todo lo demás, todo eso es muy bueno. Pero ya lo que él dice, nadie sin papeles, incluso los residentes o personas que hayan tenido problemas mínimos, están ahora tratando de quitarle lo que es el proceso judicial. En eso están, están cambiando las regulaciones, va a ser un proceso casi administrativo, que un oficial va a decidir por ti. En pocas palabras, esa línea ya prácticamente no existe. Licenciada, otra pregunta importantísima para mí, que usted me la conteste como experta, ¿verdad?, en migración migratoria. ¿Puede una persona, por ejemplo, que no tiene casa, no tiene propiedades, no tiene sueldo, no tiene nada, vive de lo que de lo que pica el pollo, como dice el pueblo? Bueno, eso depende, ayudan, porque etcétera. si depende de un esposo o depende de un papá, es diferente. Exacto. Mi pregunta parecerá aparentemente tonta, pero tiene fundamento, y le voy a decir por qué, depende de que usted me conteste. Esa persona podría presentarse, por ejemplo, al consulado, digamos, invitado por alguien que le vaya a pagar quizás el pasaje y cosas, a buscar una visa de B1, B2, de paseo. Bueno, mira, este no es el momento para que nadie vaya a buscar visa de paseo a menos que tenga un caso extraordinario. Ahora, y yo creo que a veces ni siquiera así, yo lo pensaría mucho. Ahora, invitaciones, bueno, para mí las invitaciones nunca han servido de gran cosa, se lo digo con honestidad. Ahora, si usted tiene, si menos de 13 años, si su padre tiene visa, bueno, pues es prácticamente automático, salvo algunas excepciones. Si su cónyuge o su pareja de hace 10 o 15 años con la que usted puede probar reales lazos, es esa situación de que usted es un perfecto insolvente y que vive de lo que pica el pollo, bueno, en esa situación. Si no, no pase por ahí. Déjeme perfilarle más la pregunta, perfilarle más, porque yo le estoy llevando a un punto, porque le voy a decir algo que usted le va a sorprender. Le va a sorprender. Entonces, esa persona, ya una persona de cierta edad, mayor de edad, no tiene nada, se busca 2 pero pesos, tiene hijos con dinerito. Y se presenta de motu propio, ya sin invitación ni nada, a buscar una visa en el consulado. Usted me dirá, pero eso va a prestar tu tiempo, ¿verdad? No necesariamente. No, porque si tiene un hijo muy solvente que tenga visa, o a veces, en algunas circunstancias, ciudadano americano que pueda probar que está viviendo aquí y que tiene un negocio establecido aquí o lo que sea, entonces ahí se considera. Por eso yo lo digo, porque una persona que yo conocí de cerca, que me dijo, yo voy para el consulado con mis 10 dedos. Luz, le dijeron, pero tú estás loca, ¿pero qué tú vas a buscar ahí? Y le dieron ¿Qué edad tiene? Ella me dijo a mí, mire doctor, yo soñé que el cónsul que me atendió, le caí bien y así, ok. Hoy la señora fue increíble. ¿Pero qué edad tiene?
Y No parece es que le fue increíble. simpático y le dio la visa. No es increíble, porque Exacto. cuando tienen, mire, el Departamento de Estado sabe que si usted es una persona mayor, usted quiere su mecedora, quiere su tacita de café, quiere hablar con la vecina y con el vecino, y que no se va a quedar. Igual que un muchacho de 17 años, que aquí entre tú y yo voy a hacer un español mal usado, yo le juzgo, a ese tipo de casos, porque eso no, a los cónsules nunca le ha gustado, y ahora menos. O sea, un muchacho de 15 años ya es mal candidato, si es por primera vez. Y renovación, oye, están quitando visa, que eso no tiene madre. Con la famosa pregunta de cómo usted se ve en 5 años, ¿entiende? Entonces, renovaciones ahora hay que tomarlas con mucho cuidado. Y entonces esa política de Estados Unidos de otorgarte la visa B1, B2 de paseo para que tú vayas a conocer, a pasear, a gastar. Entonces, eso se ha revertido. Donald Trump no quiere, MAGA no quiere extranjeros en su país. Vamos a entender eso. Sí. O sea, esto no es el sueño americano, eso se acabó. Mientras Donald Trump esté en el poder, a menos que hay un milagro que nunca lo puedo, ¿verdad? Donald Trump no quiere extranjeros en su país. Y yo pienso que yo no tengo que decir esto, porque eso lo sabemos todos. Sí. También O sea, ¿a quién quiere Donald Trump en los Estados Unidos? Bueno, ¿A quién quiere? Parece que no quiere extranjeros. Él sí. quiere quizá ni siquiera a los europeos. A los europeos están deportándolos, las famosas entradas sin visa, están contándole el día 91 para irlo a buscar y sacarlo. Quiero que sepan. No están esperando que vuelva a solicitar como antes, que si se pasó de los 90 días con el Visa Waiver Program, vamos a esperar que usted venga para entonces negarle la entrada. No, lo están sacando antes. Entonces, hasta las personas que tienen residencia tienen cierta incertidumbre en estos momentos. Bueno, los residentes son los que mejores están, porque en el caso de nosotros, los dominicanos, porque el residente venezolano, mexicano, tiene problemas, porque se están agarrando de una serie de cosas por los problemas políticos que hay. Pero para el dominicano es un poco más suave, pero siempre recuérdese de no llegar a los 6 meses estando fuera. Hay una serie de cosas que yo le aconsejo a la gente que pueden hacer para preservar su estatus. La legislación está ahí, hay que conocer lo que dice la ley, porque si no, por ejemplo, pocas personas saben que una persona se puede naturalizar viviendo prácticamente fuera de los Estados Unidos si tiene un cónyuge que trabaje para una agencia multinacional donde los Estados Unidos tenga presencia importante. Ese es un ejemplo. También en materia de visa religiosa. Si usted puede probar, si usted se pasó un año en los Estados Unidos interrumpido y después de eso se ha pasado todo el tiempo fuera y puede probar que usted está fuera de los Estados Unidos en una labor de proselitismo religioso, de trabajo religioso, usted también puede optar por una ciudadanía especial, que no está dentro del formulario de ciudadanía. Mira, Karina, hay algunos casos importantes, dominicanos que se casan con boricua, Claro. dominicanos que llegan a Estados Unidos sin visa, se casan con otra dominicana que es ciudadana. Esa gente que está en ese proceso, esperando a que la Le autoridad cambien le la llame visa por una y le residencia, cambien correcto. la visa por la residencia, o quizás ya la visa se le venció, no tiene visa. No, se pero le si ya venció. sometió en tiempo hábil, no importa. Exacto. Esa persona, ¿qué riesgo corre en este momento de no ser aceptado? Mire, aunque el presidente Obama, que yo siempre lo he dicho, deportó todo lo que le permitía su presupuesto, en esa es la realidad. El presidente Obama empezó a revisar las ciudadanías por matrimonio, pero de una manera, digamos, ecuánime. Ahora no. El presidente Donald Trump, desde su primer mandato y ahora con más fe, tiene una oficina dedicada exclusivamente a tratar y a revisar los casos donde usted obtuvo una residencia por matrimonio. Si se casó con un ciudadano americano. Todo eso se va a revisar. Entonces, ¿qué yo le digo a la gente? Hay más opciones. Usted tiene que buscar opciones de qué usted puede hacer. La gente, por ejemplo, no sabe que hay residencia por trabajo. La gente no conoce eso. Y es verdad que son caras. Una residencia por trabajo le puede costar $30,000, pero es una residencia. Sí. Y usted no es una visa, es una residencia. Okay. Entonces, por familia, lo que cuesta son 2 o 3 centavos, pero hay más cosas que usted pueden hacer. Porque definitivamente, si usted no va a vivir con esa persona, y como yo una vez le dije, incluso a un cónsul en un programa, o sea, no tienen que estar enamorados como Romeo y Julieta.
pero tienen que tener un proyecto de vida en común. Claro. Si no, deje eso. Licenciada, sabemos que la ley migratoria norteamericana y el asunto de la visa es complejo, Sí. porque no es tan sencillo como uno lo cree. Hay Correcto. muchas cosas, hay muchos tipos de visas. Sí, y sobre Pero todo hay algo las, también- las ciudadanías derivadas son la parte más A mí me compleja. llama la atención una historia que yo vi por ahí de un individuo que se fue de paseo, ¿verdad? Con su visa, B1, B2, ¿verdad? Pero estando allá, lo invitaban a sitios, ¿verdad? Conocidos, y daba una charla. Una conferencia, echaba, sí, ¿verdad? correcto, ¿Cómo tú ajá. estás? Y le recogían una boronita. Ah, exacto, sí. Me pregunto, ¿ese señor tiene problemas? Bueno, la legislación ha sido modificada, las regulaciones han sido modificadas y se permite un mínimo, que ahora mismo no lo tengo en la cabeza, se permite un mínimo por el cual puede cobrar anualmente, dar sus conferencias y todo lo demás. Se permite perfectamente bien. Sí, sí. Entonces, la gente que tiene su visa no tiene por qué tener temor de ir a Estados Unidos en estos momentos. Bueno, ¿Qué usted recomienda? Está fuerte eso. ¿Eh? Está muy fuerte. hay gente que me dice, doctora, ¿pero qué tengo que hacer? Andar con mi visa para ir para abajo. Y yo, mire, sáquele una copia y ande con ella, porque es que si lo encuentran en la calle, ese es el gran miedo. O sea, estamos hablando de una administración que va a los parqueos de las ferreterías. Pero no hay que tener temor si tú andas con tu documento, porque Bueno, tú estás avisado, no hay que tienes un tener permiso temor. por el Las Estado correcto, norteamericano. siempre y cuando tú no estés haciendo lo que no debes Claro, hacer, claro, claro. porque ahí vamos con eso Licenciada, también. es verdad que la visa realmente se la da el agente de inmigración en el Correcto, de aeropuerto donde usted CBP, llega. vamos a corregir Ahí. eso. No es migración, es CBP. El Departamento de Seguridad Nacional es una agencia compuesta de muchas casitas pequeñitas. Una de ellas es migración, otra es CBP, esa es aduana y protección fronteriza. Otra es ICE, que son los que hacen la deportación. Entonces, cuando usted entra a los Estados Unidos, el que lo recibe es CBP, aduanas y protección fronteriza. También quiero aprovechar para decir que hemos vuelto a la moda de revocar visas y que la gente se entere en el aeropuerto. Cosa de muy mal gusto. ¿Cómo? Sí, porque Eso está pasando, hace realmente. mucho que sucedía, dejaron de hacerlo, a Dios gracias, pero ahora volvimos de nuevo. Eso es desagradable. Sumamente, porque después que usted gasta dinero en su boleto, que usted hace sus planes, que gasta no sé qué cosa, o sea, dígame, pero entonces lo que dice la legislación, las regulaciones, es que usted, se supone que el consulado, siempre y cuando sea práctico, yo no sé cuándo no es práctico, mande una notica diciéndole te revoqué la visa, claro. pero la gente nunca lo recibe. Yo no sé si que ya haga spam eso. Licenciada, yo empecé a tener visa hace muchos años. Ya yo no estoy en eso. Ya yo fui y subí lo que iba a viajar y ya No yo diga vengo eso, más. el mundo no se ha Pero acabado. yo recuerdo cuando yo solicité mi primera visa, que era una cónsul famosa, una famosa Barbara Smith. Ok. Era, quemaba a todo el mundo. Oh. Entonces, yo recuerdo que había que llenar un formularito, Sí. ¿verdad? Y le preguntaban a una entre otras cosas, ¿usted es comunista o es Claro, comunista? claro. Eso todavía existe. Realmente sí, y de hecho ahora hay una serie de movimientos que dicen que esa va a ser una de las razones por las cuales a los residentes con un pasado comunista que no lo hayan dicho en su formulario, porque señores, decirlo le busca, o sea, hace que usted entre dentro de ciertas excepciones legales. Por eso no es un delito. Pero No es un delito, bueno, eso depende de cómo tú lo veas, pero si vamos a hablar en serio, lo que es un delito es tú no decirlo, porque la gente, mira, el dominicano, yo no sé si es el internet, el WhatsApp, el Facebook o toda esta cosa, yo no sé, no quiere leer. Cuando usted llena sus aplicaciones, cualquiera llena un formulario. Ahora, las implicaciones de ese formulario son otras cosas. Sí, claro. Entonces, hay muchas preguntas. Y le pregunta si usted ha sido miembro. Se le pregunta, si usted no lo dijo y se hizo residente, y usted tenía un pasado comunista, pero yo no creo que eso afecte mucho a los dominicanos. Aunque yo he tenido dominicanos que me han dado mucha lucha porque han tenido un pasado comunista y el consulado no ha querido darle visa. Me han salido bien malagradecidos. No, porque, Gracias a Dios que no voy a decir los porque nombres. Son personas públicas. Los propios norteamericanos en los principios de la década de los 70, ellos abrieron la puerta para que los comunistas fueran como una forma de ablandarlo. Por Yo eso- no creo que eso tenga que salir ahora, ¿verdad? No, pero espérate, eso es otra cosa. Vamos a ver hasta qué punto ellos van a revisar eso. Porque, te repito, si lo dijeron en su documentación, no hay ningún problema. Sí. Y si no lo dijeron, estamos hablando sobre todo, vamos a situarnos en el contexto. Estamos hablando de política exterior. Recuérdate que la ley de inmigración es un instrumento, y lo dice la misma ley, Sí. de política exterior. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de México, estamos hablando de Cuba. O sea, que son países donde Donald Trump means business, o sea, él está en ello.
Entonces, si se puede agarrar de la cosita más, Para del alvéolo devolverlo. pulmonar más chiquitico allá adentro, pues se va a O sea, agarrar. pero Bueno. eso como que es dubitativo en Estados Unidos, porque yo veo que denuncia uno... Bajo Donald Trump es sí, dubitativo. por ejemplo, de mucha gente, incluso dirigentes políticos cubanos, que viven en Miami Sí. y son del régimen. Entonces, Bueno, pero también molesto con el presidente. Tú sabes, ¿verdad? También molesto con el presidente. Y le están deportando a lo suyo como cosa loca. Y el que está en Florida, que ahora se me escapa el nombre, fue el que promovió el aliguero Alcatraz. O sea, estamos hablando de la línea más dura del Partido Republicano anti-inmigrante. Sí, No la estamos línea, hablando sí, de término medio. muy O sea fuerte, que si usted tiene un pasado, eso no aplica mucho para los dominicanos. Yo entiendo que no. Pero estamos hablando de que eso lo reconocen muchos abogados norteamericanos ahora mismo, están peleando con eso ahora, porque USCIS ha manifestado una intención de si tú no me informaste de tu pasado, yo te lo voy a tomar en cuenta para hacerte una desnaturalización incluso. Mire, Lo cual siempre ha sido posible. Yo no Sí. voy a decir que es posible ahora, ¿eh? Siempre ha sido posible, pero ahora digamos que con este gran presupuesto parece que se van a tomar en serio muchas cosas para llevar a cabo una agenda política. de manera puntual, Karina, la gente que ha sido pedido por su padre, tiempo que dura y cómo ahora eso puede... Está durando más que nunca. O Ahora, sea, ahora dura más. estamos hablando de que un proceso de petición de un ciudadano a una persona, ¿cómo que se llama esto? Familiar inmediato. Sí. Familiar inmediato, papá, mamá, padrastro, madrastra en ciertas condiciones, hijo, hija, ¿y quién más se me quedó? El perrito, el gatico, no, son eso nada más. Hijos menores de edad, correcto, papá y mamá, y cónyuge. Estamos hablando de que hace 2 años, 3 años, tú resolvías eso en un año y medio. Ahora estamos hablando de quizá 2 años. ¿Por qué? Porque la preaprobación que da USCIS, que es la manda al Centro Nacional de Visa a tramitarse, a preparar el papeleo, para entonces después mandar la cita del consulado, se está tomando 12 y 14 meses. El proceso de Una que cosa que eran 4 y 5 y 6 meses antes. el proceso de que se fue allá y se casó con una mujer. Bueno, ahí, O con un hombre. ahí si es residente, la cosa está un poco jodona porque los residentes estamos hablando que están esperando años para una preaprobación. Wow. ¿Qué pasa? Con esa preaprobación es que tú puedes ajustar estatus. Ojo, mira qué tecnicismo. Mira cuál es. No importa que la visa esté disponible, o sea, residente pidiendo cónyuge, no importa que la visa esté disponible. Tú no puedes someter un ajuste si no hay una aprobación de migración. ¿Y qué están haciendo ellos? No dando la aprobación. Para limitar que el cónyuge de residente pueda ajustar estatus. Entonces, si son ciudadanos americanos, lo puede hacer, pero ya usted sabe que los permisos para poder salir del país están durando muchísimo tiempo. O sea, que usted se va a quedar ahí clavado, así, como en un palito, una cosita así, hasta que le salga su residencia, que eso puede durar su año y pico, 2 años. Y la gente que no tiene visa y que está allá, ¿qué usted le recomienda? Viendo el panorama que tenemos el día de hoy. Que se vaya por un campito donde no haya muchas deportaciones. Lo cual no está mal, porque la vida de la ciudad es una vaina. Pero, o que aplique para el CBP Home y que coja su $1,000 y venga para acá, porque ahora mismo en los Estados Unidos no es el sueño americano. Yo entiendo que, mira, yo como dominicano, nosotros tenemos una situación aquí con los vecinos, que yo entiendo que cada país tiene derecho a hacer su política migratoria, pero yo siempre he dicho que hay una enorme diferencia entre ellos y nosotros. Ellos son una potencia mundial y ser una potencia mundial tiene un costo. Sí. Ese costo significa que usted no solamente es responsable a nivel histórico, porque tú te pones a ver los países que están tan destabilizados en Centroamérica, tienen una historia de cosas que han llegado al Congreso americano, que la gente ha escrito muchos libros, de cómo la democracia la han desbaratado ahí. Entonces, tú te pones a ver ese tipo de cosas. Y aparte de eso, mira, cuando Donald Trump está jugando golf, alguien le está cuidando el césped, ¿verdad? Sí. Los hoteles, ahora él está anunciando, lo ha dicho ya 2 veces, de que va a tratar de, que va a tener que ser por el Congreso, un cambio para los hoteles y para que no se dañen los frutos en el Congreso, en
en el campo, porque se están dañando, no hay quien los recoja, y estas personas han ido donde ellos y le han dicho, mira, pero se nos está cayendo el negocio. Entonces dime cómo tú vas a sobrevivir como potencia mundial si tú no tienes. O sea, yo oigo estos comentaristas totalmente maga, totalmente anti-inmigrante, diciendo, ay, los ricos de los Hamptons se están quejando porque no tienen niñera, porque no tienen quien le cuide el viejito. Bueno, pero ¿y quién lo va a hacer entonces? Sí. Porque ellos tienen que salir a trabajar. Karina, finalmente, la recomendación de la experta para el que quiere buscar una visa en este momento, para el que está gestionando una residencia desde República Dominicana, para el que quiere ir a Estados Unidos. Mire, lo primero que yo haría, yéndome al librito, investigue realmente cuáles son sus posibilidades. Investigue si usted tiene quien lo pida. Ahora hay una tendencia que antes no había. Si usted tiene mucha gente en los Estados Unidos o mediana gente en los Estados Unidos, los cónsules no le quieren dar visa por primera vez. Lo cual antes prácticamente no era así. Si tú podías probar que tú tenías una cosa bien fuerte aquí, ahora ni siquiera así te la quieren dar. Si tú puedes optar por ciudadanía derivada, señores, la gente, yo me acuerdo que yo soy la primera persona aquí que habló sobre ciudadanía para abuelos, por abuelos. La presencia física que el padre no tiene, el abuelo la puede dar. En materia de residencia, óigame, de verdad se lo digo a todo el que lo puedan pedir, que lo pidan, porque la verdad es que la situación va a estar muy difícil en los próximos 4 años, bueno, 3 años y pico. Y en materia de visa de paseo, cuide su renovación, porque lo que dicen los cónsules ahora es lo mismo que decían cuando llegó Donald Trump la primera vez. Yo no aprobé esa visa, y yo no te la voy a aprobar sin yo chequearla bien. El extreme vetting, o sea, chequearlo exhaustivamente, de arriba para abajo, es una realidad. Entonces usted tiene que saber que hace 10 años no es lo que es hoy. Y no quiere que le manden un papelito diciéndole haga una cita para ir a ver al cónsul. Usted tiene que evitar eso. Bueno, y hacerse acompañado de un experto, ¿verdad? En algunos casos sí, y la consulta nunca está de más, pero en algunos casos sí, o sea, y yo soy totalmente sincera, cuando se tiene que hacer, yo he dicho cosas que no me convienen públicamente. Por ejemplo, no vaya a buscar visa de paseo, menos que usted tiene tremendo caso. No se puede, este no es el momento, hay un momento para todo, eso es hasta bíblico. Gracias, Karina. Gracias Bien. a ti, mi viejo compañero, Bien. ¿verdad? Y el licenciadísimo. Gracias a Karina, abogada, experta en asuntos migratorios norteamericanos. Ustedes, gracias por su atención, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.